Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La economía que se fue con Roberto Centeno. Estamos de regreso y ya lo saben ustedes, aparten del alcance de la mano cualquier cosa fumadera, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y abróchense los cinturones porque acaba de llegar don Roberto Centeno para hablar de esa economía, que ojalá fuera la economía que se fue, pero que va, tiene unos visos de quedarse de manera indefinida. Muy buenas noches, don Roberto, ¿por dónde vamos a ir hoy? Pues un poco por lo que nos faltaba para arreglar la situación económica. Y es que a todos los efectos el mundo, bueno, Estados Unidos por un lado, pero también Europa están empezando a considerar a Sánchez lo que Marco Rubio denomina enemigo de la humanidad. Y esto tiene unas consecuencias, va a tener, las está teniendo ya, unas consecuencias realmente devastadoras, porque la imagen de Sánchez está cambiando tremendamente y en algún momento el Banco Central Europeo va a tener que replantearse el mantener vivo a este miserable, a este canalla y a este traidor, no solo ya a España, sino a todos los valores de Occidente. La primera cosa que quiero resaltar, porque esto nos produce un daño claro, inmediato y directo, es que hace 3 días, creo que fueron hace 3 días, o tal vez 2, ya no estoy seguro, llegaron a París los 3 principales, digamos, representantes de los Estados Unidos después de Donald Trump, naturalmente. Bueno, y de Elon Musk, pero Elon Musk se está ocupando básicamente de la situación interna, de reducir el gasto de una manera drástica y no se ocupa de estos temas internacionales. Estas 3 personas... Y por cierto, se está empleando con una eficacia que asusta, ¿eh? O sea, usted no se puede imaginar el pánico literal que se ha producido en algunos sectores de la administración de Estados Unidos porque efectivamente se ven que van todos a la calle. Es decir, que hay puestos que son innecesarios y se van a la calle. No, sí me lo puedo imaginar porque yo leo todos, aparte de colaborar casi todos los días, modestamente, muy modestamente, en X, y ahí se está describiendo el tema. Yo diría que Elon Musk está funcionando en el tema de sanear a la administración norteamericana con la misma eficiencia que se ha que ha realizado sus negocios y ahora el viaje a las estrellas, vamos, el viaje a Marte, que es un poco la culminación de su vida, el viaje a otro planeta y a un satélite de Júpiter. Por lo tanto, no me sorprende nada. Pero desde el punto de vista, es decir, lo que está haciendo en Estados Unidos, digamos que lo conozco de primera mano porque todos los días el 80% de las noticias de X se refieren a ese tema que usted está diciendo. Pero la parte exterior que nos afecta a nosotros la llevan otras personas y concretamente 3 personas muy particulares que son el vicepresidente Vance, que yo creo, fíjese,
porque yo le veo un hombre muy listo. Para las próximas elecciones, Elon Musk habrá desaparecido de la escena y estará, digamos, volando hacia Marte, porque él, como sabe usted, le ha prometido 530 Está en eso, sí, está en eso. 530 días a Trump y después ya se va a Marte y a lo suyo, aunque no creo que lo deje en este momento tampoco. Bien, Vance, yo creo, fíjese, don César, que será el próximo presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, hombre, ese es el plan del Opus, sí. Porque Vance es un hombre totalmente cercado por el Opus, que era ateo y homosexual, según su propia confesión, y de pronto un día amanece católico, casado y con niños. Y la gente que tiene alrededor es Opus. A ver, no puede ser. Bueno, y después tendría a los niños. Bueno, bien, o sea, evidentemente no fue al día siguiente, quiero decirle, pero quiero decir que es una persona que él dice que es ateo y que es homosexual, cosa que, en fin, no son dos opciones con las que yo me identifique, pero bueno, en esta sociedad son totalmente respetables. Y entonces, en un momento determinado, cuando vuelve a emerger de la universidad, donde uno de sus mentores es precisamente una persona del Opus, pues emerge como católico que se casa y que tiene niños, y que asume un programa que no era precisamente el programa que tenía antes, pero bueno, cambios tenemos todos en la vida y esperamos que sean para mejor, pero eso le da de alguna manera el perfil de Vance que la gente, hay gente que procura que no se sepa porque podría tener reacciones en contra. Que el plan es que Vance sustituya a Donald Trump, yo creo que eso tiene poca discusión. Que de aquí a 4 años lo vaya a sustituir, ya es otro cantar. Y que en caso de sustituirlo, ganara las elecciones, es otro cantar diferente. Es decir, 4 años en políticas que son una eternidad, don Roberto, como usted sabe. Sí, efectivamente, así es. Pero bueno, digamos que esa es la idea. Ese es el plan, sí. Ese es el plan, sí. Bueno, pues Vance llegaron a París. Vance, el secretario de Estado o ministro de Asuntos Exteriores, Marco equivalente, sí. Y el secretario de Estado de Defensa, Heitz, que no sé muy bien cómo se pronuncia, tiene un apellido con muchas consonantes. Sí. El secretario de Defensa. Para hablar, señoras y señores, de economía y de defensa. Que defensa al final es economía, porque de lo que se trata es de que se incremente sustancialmente la inversión en defensa en Europa, es decir, de economía. Llegaron a París, la primera persona con la que se han entrevistado, lógicamente, ha sido Macron, y supongo que andan pululando por ahí porque habrán ido a Alemania. Lo que pasa que en Alemania, a Scholz ya le quedan, hoy es día 11, le quedan 12 días de presidente. Tampoco tiene mucho que hablar. Y luego van a ver a Meloni, lógicamente, que es la gran admiradora y amiga de Trump, y a otra serie de presidentes. Por supuesto, a este enemigo de la humanidad, según los criterios con los cuales Marco Rubio ha definido como enemigos de la humanidad a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, pues Sánchez es también un enemigo de la humanidad. Pero lo más importante y lo más lamentable y lo más triste es que este canalla, está llevando, ha sacado a España del mapa, pero eso... Bueno, estábamos fuera del mapa, o sea, yo no quiero en ese sentido desengañarle, pero España llevaba fuera del mapa más de 20 años. O sea, llevamos fuera del mapa más de 20 años porque salimos con Zapatero y luego
porque no regresamos con Rajoy, ni mucho menos. Rajoy prefirió quedarse al margen y bueno, ya con ¿para qué vamos a hablar, no? No, bueno, con ¿por qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar, porque verdaderamente ya no es solo la impresión o la calificación que mentalmente tienen para España, que no cuenta para nada. Pues claro, fíjese que si es importante que vengan estos tres personajes que se ocupan de la parte exterior, y Trump, que no debe tener tiempo para nada, porque parece que trabaja 24 horas al día o por lo menos 12 horas al día y sábados y domingos. Sí, seguramente más. Me cuenta gente cercana a él que duerme entre 4 y 5 horas al día. Entre 4 y 5 horas al día. Al día, lo cual para una persona de su edad, o sea, eso tienes 20 años y te va aguantando el cuerpo porque te aguanta muchas cosas. Pero Trump no es un jovenzuelo, ¿eh? Y me dice gente muy cercana de su entorno que duerme 4 o 5 horas al día. Pues qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, pues visto esto y el daño terrible que este canalla está haciendo a España y a los españoles, nada mejor, y mucho mejor que lo explique con mis propias palabras, el que les haga un resumen de lo que sucedió el otro día en el Parlamento Europeo con Pedro Sánchez de cuerpo presente, en situación de momia de Tutankamón, porque no movió ni un músculo a pesar de lo que le dijeron. Quien hizo un ataque absolutamente devastador, un ataque sin precedentes contra un jefe de gobierno, esto no había ocurrido nunca, fue un líder conservador italiano, un tal Nicola Procaccina. Pues Nicola Procaccina, permítanme ustedes que les lea párrafos enteros de lo que dijo, porque es que no tienen desperdicio. Y además, insisto, el valor que tiene esto dicho por un europarlamentario que no es español es muy superior al que pueda tener un servidor. Empezó de la siguiente manera. Señor Sánchez, es un honor el poder dirigirme a usted, aunque tengamos que hablar de la realidad que usted ha construido en España y del vergonzoso papel que está desarrollando en Europa. ¿Qué le parece eso para empezar, como aperitivo? No, para empezar está muy bien, muy en sazón. Muy en sazón lo que dice, vamos, no se puede discutir mucho, vamos. Continúa. El problema, señor Sánchez, es que usted ha convertido la política en un mero ejercicio de manipulación y oportunismo, mientras los ciudadanos españoles sufren las consecuencias de una crisis económica que usted y su gobierno no han sabido gestionar. Bueno, aquí les recuerdo... Lo cual también es cierto, o sea, yo creo que eso tiene poca discusión, ¿no? Les recuerdo, como aquí hemos venido diciendo una vez sí y otra también, que España es el país que peor ha gestionado, según la OCDE, la crisis económica y que está a la cola de Europa, del mundo desarrollado en productividad. Y para eso Sánchez ha bajado la jornada de trabajo a 37 horas y media, que es un crimen de lesa patria, etcétera, etcétera. Pero bueno, continúo. Que decía, usted ha convertido la política en un mero ejercicio de manipulación y oportunismo, mientras sus ciudadanos sufren las consecuencias de una crisis que usted no ha sabido gestionar. Usted se ha dedicado a protegerse, usted se ha dedicado exclusivamente a protegerse a sí mismo, a mantenerse en el poder a toda costa, sin importarle lo más mínimo el inmenso daño colateral que está infligiendo a la nación que supuestamente representa.
No podemos olvidar que su gobierno ha hecho concesiones indignas para garantizar apoyo político. Ha negociado con quienes atacan la unidad de su país. Ha blanqueado a la mayor banda de asesinos de Europa y ha humillado la memoria de quienes defendieron la legalidad y la Constitución. La verdad es que Europa no necesita políticos como usted. ¿Qué le parece la segunda parte? No, me parece muy bien. Lo que pasa que el peso que tenga este eurodiputado yo creo que es muy pequeño. O sea, vamos a ver, la descripción que hace a mí me parece muy correcta, ¿eh? Me parece en su punto, podría decir muchísimas más cosas porque de Sánchez te puedes pasar hablando horas, pero... No he terminado. Voy todavía pues por el 40%. O sea, hay muchas más cosas. No, bien. Pero mire usted, don César, el peso que este señor tenga, don Nicolás, pues será el que sea. Pero ocurre lo siguiente. Ocurre que esto se difunde en todas las cancillerías europeas y lo ha recogido toda la prensa europea. Y esto nos hace... Pero esto se sabe hace años. O sea, vamos a ver. Primero, yo no creo, se lo digo sinceramente, yo no creo que ya dentro de la Unión Europea España pueda estar peor de lo que está, porque España es cero pelotero. Sí, pero cero pelotero. Ya, pero verá usted ahora por lo que dice, es que ya no es cero pelotero, es que está constituyendo, bueno, prácticamente, bueno, déjeme que utilice... Sí, le dejo acabar. Prácticamente la expulsión de España de la Unión Europea. Eso sí que no lo creo. Y eso es otra... Eso ya le digo yo a usted que no, porque España ahora mismo es un país de despojo de la Unión Europea, cuya agricultura se está destruyendo, cuya ganadería se está destruyendo, cuya pesca se está destruyendo para sembrar el país de campos solares. Y en ese sentido no van a echar a España porque España es una colonia que cumple ciertas funciones. No es más que una colonia, no llega ni a protectorado, pero cumple unas funciones y por eso la van a mantener dentro de la Unión Europea. O sea, usted no sueñe que a España la van a echar de la Unión Europea o de la OTAN, que seguramente le vendría muy bien. No lo van a hacer, porque España es un solar al que ya le han dado un empleo. Es un portaaviones, aparte de ser un portaaviones, va a tener un montón de placas solares que van a destruir, como ya están destruyendo la agricultura, pero ahí la van a tener empleándola. Entonces, bueno, otro día discutimos el tema de las placas solares, porque España, usted como ya la ve desde Miami, España es muy grande, y las placas solares ocupan una parte. No, yo la veo desde Washington, que es distinto, porque desde Miami siempre hay una visión muy cariñosa hacia España. Es decir, incluso aunque España lo esté haciendo rematadamente mal, siempre hay un sector de la población que te dice que no puede ser, porque a fin de cuentas los españoles son nuestros primos, chico. Pero cuando lo ves desde Washington, que es la capital del imperio, entonces ves España y te das cuenta de que España es cero. Es simplemente una pequeña, insignificante colonia que tiene una función y que no se va a salir de esa función. Pero no pueden permitir, bueno, ahora continúo, no pueden permitir, o por lo menos ese es el punto de vista de este caballero, que, insisto, él podrá pintar poco, mucho o regular, pero el problema está en que se crea un ambiente. Vamos a ver, una cosa es... Sí, pero que España no es quien crea mal ambiente en la Unión Europea, don Roberto, que es que desgraciadamente la Unión Europea va de cráneo y está aprobando leyes que están destruyendo Europa. En medio de todo eso, pues España es simplemente otro de los países, uno más, que tiene adjudicada una función y que está destruyéndose. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Y del día 23, mejor dicho, a partir del día 24 hablamos, porque todo depende de lo que pase en Alemania, que eso sí que sería... Sí, yo sé que usted confía en eso, pero
Fíjese, yo no puedo confiar en lo que va a pasar en Alemania porque ya ha salido un señor que fue miembro de la Comisión Europea y que se llama Thierry Breton, que ha reconocido en público que las elecciones en Rumanía las anularon porque no era lo que querían que saliera. Y a continuación ha añadido, y si en Alemania se produce ese resultado, también las vamos a anular. Pues mire, yo a este Thierry le hago una pirueta y si usted se cree que lo mismo que han hecho en Rumanía lo van a poder hacer en la Alemania, va usted apañado. Sí, sí lo creo. ¿Y sabe por qué lo creo? Porque Alemania tenía un Nord Stream 2, ese Nord Stream 2 se lo voló Biden y no han dicho esta boca es mía, con todo el daño inmenso que ha venido. Ahora lo van a reparar y lo van a reparar capitales americanos. El Nord Stream, el 1, porque el 2 no está volado, el 2 está íntegro. El Nord Stream 1 fue el que voló. Pero bueno, déjeme continuar con el amigo Nicola. A ver. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el amigo Nicola. Lo que pasa que es que creo que eso en la práctica no significa nada. Pero el análisis que hace a mí me parece bastante correcto. Bueno, continuemos. Usted, la verdad es que Europa no necesita a políticos como usted, señor Sánchez. Europa necesita líderes con valores, con principios sólidos, con respeto, con la democracia, y esto no. Y esta forma, dice, con respeto a la democracia y no esta farsa que usted nos quiere vender. Europa necesita gobernantes que piensen en sus ciudadanos y no en sus propios intereses personales, y que no utilicen el gobierno como una herramienta de supervivencia política. En ese momento se produjo un aplauso de la bancada de derechas, es decir, de la bancada conservadora, pero absolutamente atronador, que dejó a los socialistas europeos, en este caso, que se miraban unos a otros, al parecer, como si les hubieran descubierto, digamos, algo que desconocían. Pero el tema continuó. Usted ha convertido la política exterior de España en una herramienta de propaganda política, defendiendo regímenes que violan sistemáticamente los derechos humanos y alejados de sus países, y alejando, a su país de sus aliados naturales europeos. España ha pasado de ser un actor clave en la Unión Europea a ser un socio incómodo, cuyas decisiones parecen dictadas más por intereses personales que por la defensa del bien común. Su giro incomprensible ha generado una gran desconfianza en todas las cancillerías europeas y en muchos y en un gran número de países. Usted ha hecho de la democracia usted habla de democracia y de derecho, pero su concepto de democracia es de un gobernante que retuerce las instituciones a su manera, que manipula los medios, que instrumentaliza la justicia y que acalla sin contemplaciones a quienes no piensan como usted. Es un dictador absolutamente incompatible con Europa.
Eso, don César, son palabras muy serias. E insisto, esto no se pronuncia en un asamblea. No, pero sí, palabras serán muy serias. Pero eso es una burla. Vamos a ver, ¿por qué Sánchez esos últimos párrafos que usted ha mencionado, que además yo creo que se corresponden con la realidad muy ajustadamente, ¿por qué no le importa un pimiento? Porque ahora mismo las leyes que está impulsando Sánchez para terminar de acabar con lo poquísimo que queda de libertad de prensa en España encajan con las leyes del escudo de la democracia europea, que son unas leyes que ha impulsado Ursula von der Leyen para acabar con la libertad de prensa en toda la Unión Europea y poder manipular las elecciones en toda la Unión Europea. Y como usted comprenderá, que se levante aquí don Nicola diciendo cosas... Sus ojos ni los míos. Bueno, no, en absoluto, porque se acaba de aprobar. Por mucho que la von der Leyen y su banda de mercenarios excelentemente pagados pretenda tal cosa. No, vamos a ver, don Roberto. Ese documento de la von der Leyen lo aprobó la semana pasada el Parlamento Europeo. No va a poder intervenir en las elecciones alemanas, ni en las austriacas, ni en las de los países del Este, ni en las de Holanda. En la de los países del Este ya ha intervenido en varias. Bueno, perdón, en los países del Este no estaba pensando en Rumanía. En Rumanía, en fin, tenga usted en cuenta. No, y no solo eso, o sea, vamos a ver ese documento... Ese documento que lo presentó la semana pasada la señora von der Leyen, se lo aprobó el Parlamento Europeo. Se lo aprobó el Parlamento Europeo. Y ese documento es terrorífico. Es un viva Cartagena, don César. Eso no tiene ninguna capacidad de cambiar nada. No se olvide usted una cosa que yo creo que se ha olvidado todo el mundo, y Monsieur Thierry el primero. Rumanía acababa de entrar en el espacio europeo, podemos decirlo así, porque pocos días antes o después, ya no lo sé, de que anularan las elecciones, se levantaron las fronteras, o se abrieron las fronteras, o se quitaron todos los aranceles, etc. Es decir, Rumanía no es un caso, les han comprado porque podían hacerlo. Al Tribunal Constitucional. O sea, exactamente igual que en Caracas. Exactamente igual que en Caracas. Bueno, pues no lo sé. Pero sí, o sea, las elecciones... yo le digo una cosa. Ya veremos, ahora que ya están más o menos integrados de pleno derecho, cuánto tiempo consiguen mantenerlo. Ya veremos qué pasa también con lo que el trío de la bencina que le he comentado antes, Vance, Rubio y Hertz, el ministro de Defensa, les están contando. Les importa un pimiento el futuro económico de la Unión Europea. Lo único que les importa es que la Unión Europea esté con las orejitas gachas y no les diga a nada que no. O sea, eso es lo único que les importa. Y si alguien piensa otra cosa y se está fiando en que el amigo americano va a aterrizar para solucionar los problemas de los países europeos, es que no vive en este mundo. O sea, vamos a ver, durante los últimos 4 años hemos tenido una guerra en el centro de Europa cuya finalidad, según la documentación de la Fundación RAND, a la que yo le dediqué varios editoriales en su día, su finalidad era hundir la economía alemana de tal manera que separara la economía de la Unión Europea y capitales, corporaciones y cerebros europeos se fueran a Estados Unidos. Esto dicho de manera literal. Y me quiere usted contar que ese plan, que les ha salido bastante bien, dicho sea de paso, ¿va a cambiar? No va a cambiar. Don César, yo se lo voy a leer desde otro ángulo que creo que es más realista de lo que pueda decir la corporación RAND. Es que la corporación RAND marca la política exterior en Estados Unidos. Ni marca la política ni leches. Vamos a ver, lo que marca aquí lo que marca aquí el tema es
lo que valen o crecen las empresas de tecnología de punta de la Unión Europea y las americanas. Y yo, que ya sabe que se dedica a la bolsa, brujulear en la bolsa, efectivamente, con bastante pues, éxito. las empresas que están dando mayores resultados son empresas ubicadas en Europa, como ASML, como SAP, como toda una serie de ellas que yo, gracias a Dios... Pues va a ver usted cómo cuando termine el mandato de Donald Trump, las empresas tecnológicas que van a dar más dinero en bolsa son las americanas. Bueno, no lo sé, no lo sé. Yo salvo que se produzca algo muy raro, se lo aseguro. Bueno, porque la política de Trump ahora mismo es acabar con cualquier competencia que pueda haber, aliados incluidos. Ya, bueno, eso no lo sé. Bien, termino. Pero vamos, que el análisis de Sánchez es correcto, o sea, yo no le pongo ningún pero a lo que dice el señor sobre Sánchez, porque me parece que es verdad. Lo que pasa es que creo que eso luego no tiene ningún resultado práctico, eso es otra cosa. Bueno, dice esto que ahora luego hablemos de resultados prácticos. Bueno, que instrumentaliza la justicia, dice que acalla si no pasan con usted y que es un dictador incompatible con Europa. El problema, señor Sánchez, es que usted no solo está dañando a España, su manera de hacer política por su desprecio por la verdad, la inconstitucionalidad de todas sus acciones, está erosionando la confianza en la democracia a nivel europeo. Como puede usted pensar, realmente usted en Europa está de más. Y termina, señor Sánchez, España es un gran país, mucho más grande que su gobierno, que sus instituciones y que sus intentos de destruirlo. España tiene ciudadanos dignos y valientes y no como parece considerarlo su gobierno con una total desvergüenza. Ahí se produjo primero un silencio total y luego una explosión de aplausos. Usted dice, don César, su punto de vista es que, vale, tiene razón, pero esto no va a ninguna parte. Sí, eso es lo que creo. Vamos a ver, la historia, y usted es historiador, demuestra lo contrario. Cuando las cosas se empiezan a poner así, ya veremos cómo acaban las cosas. Por ejemplo, piense usted en lo siguiente. En algún momento, que no sé si será en las próximas elecciones, Sánchez dejará de ser jefe de gobierno. Creo que es lo más probable. Bueno, con todo lo que está pasando, con todo lo que se está escribiendo, porque a pesar de todo, aquí se dice todo. O sea, la gente, aquí quien no está informado es porque no quiere. La prueba es además que la juventud, es cierto. La juventud que ya, por cierto, no sé si sabe usted o tiene noticia de que su amigo Federico se ha vendido al PP y ahora... No me diga, no me lo puedo creer. No se lo puedo creer, ¿verdad? No, perdone que me ría, es que eso no es noticia, por amor de Dios. Debía andar mal de perras. Pero Federico lleva en eso muchísimos años, o sea, eso no es nada nuevo. Yo me marché hace 12 años de esa casa por eso, o sea que... Pues ahora está descubriéndolo las redes sociales, don César. Pues anda que las redes sociales, vamos, si de todo es así. Bueno, pues, o sea, si las redes sociales están descubriendo eso ahora, que yo creo que lo descubrieron hace tiempo, pero si lo están descubriendo ahora, bueno, las redes sociales el día menos pensado se van a enterar que hubo un señor que se llamaba Cristóbal Colón y que descubrió América. O sea, vamos a ver,
Yo creo que eso no lo saben, pero Bueno, no, pues sí, esto sí. puede ser, pero vamos, Eso no vamos habla a en ver. redes sociales. Vamos a Pero ver, lo de Libertad Digital, recibiendo dinero del Partido Popular, cuando yo me marché ya se conocía, por ejemplo, que había recibido dinero del Fondo de Reptiles de Bárcenas. Le estoy hablando a usted del año 2013. Esto debió de empezar a sonar en el 2012. Yo le pregunté a Federico qué pasa con esto. Y Federico me dijo, no lo sé, eso lo sabrá Recarte. Lo que yo sé es que Recarte se marchó enseguida y que pronto quedó establecido de manera irrefutable en sede judicial que efectivamente el grupo Libertad Digital, al que pertenece Es Radio, había recibido dinero del Partido Popular, eso sin entrar en la publicidad institucional que le metían, pero vamos, hasta con calzador. Y yo escribí una carta a Federico de 20 folios, extensa, donde le decía o cambian una serie de cosas o yo me voy de esta casa. Y nunca se dignó responderme. Y yo me fui de la casa, como pensaba que en conciencia tenía que hacer. Pero de eso hace más de una década, o sea, eso se sabe. Ahora, que haya gente que ahora lo esté descubriendo, pues sí, hay gente que usted sabe que descubre las cosas con mucho retraso, ¿no? Y puede que sea así, pero eso no es una novedad porque siempre ha dependido de eso, lo cual algunos, cuando supimos hasta dónde llegaba eso, algunos, vamos, dijimos hasta aquí hemos llegado y si esto no cambia, yo me voy. Y yo me fui. Pero me llama la atención que haya gente que se dé cuenta ahora. Vamos, esto, pues claro que Federico sin el dinero público del Partido Popular tendría que cerrar. O sea, eso no tiene más historia, ¿no? Eso es evidente. pues es una cuestión de supervivencia, entonces. Siempre ha sido una cuestión. Y de poca vergüenza. Sí, y de hacer gastos, que luego mucho criticar la manera en que gasta el dinero, las cosas, y gasta el Estado el dinero público y tal, que está bien criticarlo, pero luego lamentablemente, pues en la casa se hacían gastos que no tenían justificación alguna y que en algún momento, pues cuando yo solicité que determinados gastos se acabaran porque no tenían ninguna justificación, me Hombre, encontré con un muro de piedra. Sé a qué se refiere usted. No, pero no solo a ese. Pero No, justificar sí que estaba. no estaba. Y además es que no era ese solo. O sea, ese solo era una vergüenza. Era una vergüenza. Pero no solo era ese. Y entonces, claro, pues era un panorama que al final... Ese deporte cuesta dinero, don César, yo se lo garantizo a usted. Bueno, pero es que había otros que no eran ese deporte y también era un gasto absolutamente injustificado de amiguismo puro y duro. Y entonces, pues al final, evidentemente aquello no se podía sostener, aquello se sostenía sobre la base de los dineros del Partido Popular y eso te quitaba totalmente credibilidad. Porque claro, todavía en aquel entonces Federico se permitía de vez en cuando darle un pellizco de monja al Partido Popular si no lo hacía bien, se lo permitía, pero en términos generales era absolutamente sumiso. Claro, el gran problema es que esa sumisión en un momento determinado, vamos, ya llegó a ama dominante incluso, porque es que tenían que sobrevivir. Y no hay nada más que ver el estado de cuentas de todos los años y aquello iba de cráneo. Y entonces, pues es indispensable someterse. Yo recuerdo, eso ya me pilló aquí, fue años después, pero me acuerdo cuando en un momento determinado pareció que Vox no iba a apoyar a Isabel Díaz Ayuso y que entonces quien iba a gobernar en la Comunidad de Madrid iba a ser el Partido Socialista. Bueno, pues Federico ahí parecía la niña del exorcista atacando a Vox porque los de Vox eran unos canallas y unos criminales y no sé qué. Bueno, pues ahí lo único que había era que como aquí el Partido Popular no gobierna en Madrid, yo tengo que echar el cierre. Esa era la historia y no había más. Y claro, como el gran miedo ahora mismo es que lleguemos a una situación electoral en España donde para que el Partido Popular gobierne
tenga que gobernar en coalición con Vox o se quede fuera, porque el voto se divide y el voto dividido da menos escaños, pues lleva una temporada absolutamente enloquecido. Pero esto no es novedad, esto viene de antes de que yo me exiliara de España. O sea, ya la cosa viene muy de lejos, lo que pasa es que con el paso del tiempo la cosa ha ido a peor. Pero esto es un disparate. O sea, si tú hundes el voto de Vox, por seguir el análisis que él hace, mucho de ese voto no se va a ir al Partido Popular, se va a ir a la abstención. Sí. Es decir, si en un momento determinado, hombre, en Madrid puede que sí, es decir, en Madrid puede que sí, que en la Comunidad de Madrid, en las elecciones autonómicas, pues haya un voto de Vox que a lo mejor decide votar Isabel Díaz Ayuso. Por lo menos hay una cierta posibilidad de que algo de ese voto lo absorba el Partido Popular, pero a escala nacional no. El votante de Vox, como al final llega a la conclusión de que no merece la pena votar a Vox, se va a quedar en su casa. De todas maneras, yo creo que Ayuso en Madrid va a tener mayoría absoluta y no va a necesitar para nada. Bueno, pero en fin. Pero Madrid es la Comunidad de Madrid. Es decir, eso es una cosa y otra cosa son las elecciones generales. Las elecciones generales, sí, eso es verdad. En fin, de todas formas, las elecciones generales están dando una holgada mayoría de PP más Vox. Porque la gente joven, y cuando llamo gente joven, gente de menos de 30 a 32 años, está votando en masa a Vox. Se está viendo, bueno, la gente de derechas, quiero decir, porque sí, se dan cuenta de la inacción de esta panda de mentecatos, de mendrugos, que son Feijóo y la banda de Génova. Pero bueno. Yo sinceramente, cuando vea los resultados de las próximas elecciones, que hay gente que cree que además Sánchez las va a convocar enseguida, yo sinceramente no lo creo. O sea, se lo digo como lo siento. No lo creo. Todo lo que pueda, pero las tendrá que convocar. Ya veré, claro. Yo creo que en algún momento tendrán que hacerlo. Vamos a ver muchas cosas. Porque ya le pregunto una cosa y termino, ahora para que me informe usted, ya que está en Washington. ¿Qué pasa esta semana con Zelensky? ¿Usted sabe por dónde anda? ¿En qué hotel? Bueno, Zelensky está en la desesperación porque se da la circunstancia de que Putin y Donald Trump ya han hablado. Sí. Y además se supone que están muy de acuerdo con lo que va a pasar. Y entonces Zelensky está en una situación en la que verdaderamente está muy, muy nervioso. Muy nervioso porque además todo indica que se lo van a cepillar para que haya elecciones, porque una de las cosas, cepillar quiero decir que lo van a quitar políticamente, no que lo vayan a matar, porque una de las cosas que está muy clara para Putin es que no va a firmar un acuerdo con un presidente que no es presidente. Es decir, porque no es presidente, porque este tipo se le acabó el mandato y no quiso convocar elecciones, lo tenía que haber sustituido el presidente del Parlamento ucraniano y no sé. Dice usted, no es que lo vayan a matar. Si convocan elecciones, él no las va a ganar. No, él no se va a presentar. Él le procesarían y le colgarían en la plaza. No, pero sí, es que él... que se vaya a una de las mansiones que debe tener en Estados Unidos, porque ya hemos visto que... No, él tiene varias en Estados Unidos, tiene varias en el Estado de Israel, tiene varias en distintas naciones europeas. O sea, es un señor que se retira con muchísimo dinero, aunque en las últimas semanas ha intentado rebañar más, pero claro, aquí la Casa Blanca ha puesto pie en pared y le ha dicho que, en fin, que no espere ya robar más, que ya con lo que ha robado es bastante, y además ha ido sacando informaciones de cómo hay miles de millones de dólares que no se sabe dónde han ido a parar. La semana pasada salió una de las personas del equipo de vamos a revisar las cuentas, que ha sido una vergüenza lo que hemos vivido durante años en Estados Unidos, para decir que nos hemos encontrado con una partida de más de 6.000 millones de dólares que le dimos a Zelensky que no sabemos dónde ha ido a parar.
Oiga, 6.000 millones de dólares nos da para retirarnos a todos aquí, ¿eh? O sea, equipo fijo, colaboradores, vamos, ahora nos dan 6.000 millones, repartimos a partes iguales y vamos, para no volver a trabajar en esta vida y en 2 reencarnaciones más. O sea, es que es así. Entonces, políticamente, él está acabado. La tesis de los rusos es que este no puede firmar nada y no puede estar en ninguna reunión porque no es una autoridad legítima, y el día de mañana surge otro ucraniano y dice que de lo dicho no hay nada porque lo firmó Zelensky, que era un dictador asqueroso. Y entonces esa situación no pasamos por ella. Entonces Zelensky, lo más seguro es que no llegue a fin de año y que el día menos pensado nos enteremos de que esto se ha acabado, porque lo que es evidente es que la guerra está perdida, más que perdida. Más que perdida, sí. Más que perdida. En fin, bueno, y con 1 millón de muertos, manda narices. Y con 1 millón de muertos por parte de Ucrania, el número de gente que ha quedado mutilada, incapacitada físicamente y mentalmente, no nos lo van a dar jamás. O sea, esa es la otra historia, y con un país que se ha vendido totalmente. Todo lo que era el país, ya se han apoderado las distintas multinacionales de él, y nos hemos enterado estos días, yo lo contaba en el editorial de hoy, de que el 90%, más del 90% de los medios ucranianos los mantenía la USA. Entonces, claro, si usted coge los que cerró Zelensky, que antes, mucho antes de que estallara la guerra, ya había cerrado las televisiones, los periódicos que decían algo de su gobierno. Muchos se tuvieron que marchar porque si no los mataban, periodistas de los que no habla nadie, pero que están en el exilio, porque si se hubieran quedado en Ucrania los hubieran matado los sicarios de Zelensky. Quita usted eso y el resto es el más del 90% de los medios ucranianos que se mantienen sobre el dinero que les daba la USA y que ahora mismo está congelado. Y ha salido la directora oficial de medios de Ucrania para decir que esto no puede ser, porque más del 90% de los medios se mantienen sobre la base del dinero de la USA, y si les congelan esto van a tener que cerrar, porque entre el 40 y el 60%... El New York Times se había llevado 50 millones de dólares. Naturalmente. Lo que pasa es que en el caso del New York Times se puede disimular con más gracia, porque ¿qué pasa? Que entre las suscripciones que te meten para que en todas partes esté el New York Times, la publicidad institucional, etcétera, etcétera, pues pasa como con el grupo Prisa en España. Que realmente pues el país, la SER, etcétera, van tirando sobre la base de las inyecciones de dinero que les mete cualquier gobierno, lo mismo del Partido Socialista que del Partido Popular. Y esa es la historia. O sea que no, al respecto no hay más, pero claro, fíjese usted, no solo está el New York Times, lo contaba yo en mi editorial de hoy, está la Associated Press. La Associated Press, cuando le robaron las elecciones a Donald Trump, inmediatamente dijo que no se podía decir de las elecciones más que Biden era el presidente electo, y cualquier otro tipo de comentario, etcétera, te lo censuraba la Associated Press, con 2 narices. Espero que los decapite a todos en la plaza. Hay muchos, eso sí se lo puedo decir, porque tengo contactos muy directos, hay muchos que no les llega la camisa al cuerpo. Pues nada. Y no le quiero contar ya cuando han salido el listado de actores de Hollywood que supuestamente fueron a Ucrania a apoyar de manera desinteresada a Zelensky. Mi admirada Angelina Jolie no lo ha desmentido, 20 millones de dólares por ir allí a hacerse fotos y decir lo bueno que era Zelensky y que iban a ganar la guerra a los rusos. Yo no sé finalmente si le han dado dinero y cuánto dinero. Ahora, lo que sé... No, yo lo he leído en X, Estaba yo lo sé, pero quiero decir, lo que sé es que cuando salió esta información, que aparecía Sean Penn, aparecía Angelina Jolie, alguna persona más, solo ha habido uno que lo ha desmentido, que es un actor de comedias judío, no me acuerdo del nombre, por cierto, malísimo, me parece un pésimo actor,
pero que ha hecho varias comedias, etcétera, y este sí salió diciendo que no había recibido la cantidad, pero no negando que hubiera podido recibir algo, sino que esa cantidad no la había recibido. Y en el caso de Angelina Jolie, de Sean Penn, etcétera, ninguno ha salido a desmentirlo, por lo menos hasta ahora. Lo cual no deja de ser curioso, porque si yo fuera Sean Penn y hubiera organizado el número que organicé con Zelensky, que hasta le regalé mi Oscar, le habían dado en su día un Oscar y fue a regalarle el Oscar. No sé qué haría Zelensky con el Oscar. Seguramente acabará vendiéndolo en alguna casa de subastas, bueno, conociendo sí a Zelensky, ¿no? Pero organicé todo este número. Yo lo mínimo que habría hecho es salir para decir, no, yo no cobré un céntimo, yo creo en Zelensky, le regalé el Oscar. Oiga, callado como una ramoneta. Esa es la realidad. Pues muy bien, don César. Pues yo le voy a dejar una canción que me gusta muchísimo. A mí París me gusta mucho, ¿eh? Tengo que decirle que fue la primera capital extranjera que yo conocí en su día, en el paso de la infancia a la adolescencia, seguramente más en adolescencia que en infancia ya, y es una ciudad que me gusta mucho. Siempre que vuelvo a ella lo disfruto enormemente, porque de verdad que me gusta mucho, aunque algunas cosas hayan empeorado mucho desde que yo la conocí. Y hay una canción francesa, a mí en general me gustan mucho las canciones francesas, pero esta me gusta mucho, que es Sous le ciel de Paris, es decir, Bajo el cielo de París, que tiene muchas versiones, pero es que a mí la de Yves Montand me gusta muchísimo. De modo que le voy a dejar con esa versión de Yves Montand, de Bajo el cielo de París. Espero que disfruten París, por lo menos los que han ido desde aquí de Estados Unidos allí, por lo menos tanto como lo disfruto yo. No, y que lo disfruten como lo disfrutamos nosotros en su día. Seguramente no. Y nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Un abrazo muy fuerte. Otro. Adiós. Y con estos compases verdaderamente extraordinarios, casi mágicos, de Sous le ciel de Paris, Bajo el cielo de París, de Yves Montand, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosas útiles. Y como siempre, los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y también, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.